Hola, mi nombre es Johanna Borjas y en este video hablaremos acerca de la Revolución Francesa. Este video es para los estudiantes del espacio curricular Historia Contemporánea del 11º grado. Francia durante la monarquía absolutista. ¿Cómo era Francia antes de la Revolución? Durante el antiguo régimen, que era el estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución, y se caracterizó por el predominio del absolutismo real y privilegio de las clases altas. En esta diapositiva tenemos a Luis XV y a Luis XVI. Luis XVI y María Antonieta fueron los famosos reyes que durante la Revolución Francesa fueron decapitados. En el antiguo régimen, políticamente hablando, Francia se hallaba regida por un monarca absoluto con poderes ilimitados y que no le rendía cuentas a nadie. Y en lo social, la sociedad estaba basada en tres grandes estamentos: el clero, la nobleza y el Estado llano. Veamos ahora una descripción breve de estas tres clases sociales. El clero era la primera clase social debido a su prestigio e influencia y sus enormes riquezas, formado por el alto clero, los obispos y los abades, y el bajo clero, que eran los curas y los vicarios. Destacamos que el alto clero era el que estaba más cerca de la nobleza y el bajo clero era el que estaba más cerca del pueblo. La nobleza formaban la segunda clase privilegiada, poseían grandes extensiones de tierra y percibían de los campesinos los derechos feudales. Y el Estado llano estaba constituido por la población más numerosa, pero con menos riqueza y mucho menos privilegios. Estaba compuesta por la burguesía, los artesanos y el campesinado. La economía durante el antiguo régimen se caracterizó porque existía un monopolio de riquezas que beneficiaban únicamente al clero y a la nobleza. Solo el Estado ya no pagaba impuestos y existía un excesivo derroche del dinero fiscal. Es decir, todo este dinero iba para las manos del rey, que se gastaba en fiestas suntuosas. Veamos ahora las causas de la revolución. ¿Por qué se hizo la revolución? Podemos distinguir dos tipos de causas: las causas estructurales y las causas coyunturales. Veamos primero las causas estructurales. Las causas estructurales las podemos dividir en económicas, sociales y políticas. En la parte económica, la burguesía tiene el poder económico, pero sin libertad para el desarrollo de actividades productivas. Ya habíamos mencionado anteriormente que el clero y la nobleza eran los que monopolizaban todas las actividades económicas. En lo social, vivían en una sociedad injusta en la cual solo clero y nobleza gozan de privilegios. Y políticamente hablando, la burguesía tenía las ideas ilustradas, pero estas chocaban con las ideas absolutistas del monarca. Y una de esas ideas ilustradas era que las personas tenían derecho a elegir a sus gobernantes. Veamos ahora estas dos causas coyunturales. La primera: Francia en 1787 padece de una crisis de subsistencia debido a las malas cosechas. Esto da pie a subida de precios de los alimentos y hambrunas. Habían sufrido mucha escasez de trigo. Si no había trigo no se podía hacer pan, si no se podía hacer pan entonces había muy poca producción, el pan subía de precio y no todos eran capaces de poder alimentarse. Y debido a estas malas cosechas, el Estado no recauda impuestos y esto genera una crisis financiera en la que el Estado gasta más de lo ingresado. Cabe destacar también que que la inflación se disparó. Ahora veamos el proceso revolucionario, el desarrollo de la revolución. En la Revolución Francesa existen dos etapas: la etapa monárquica y la etapa republicana. Algunos autores destacan una etapa imperial, pero únicamente en este video veremos la etapa monárquica y la etapa republicana. Empecemos con la víspera de la revolución. El rey Luis XVI convoca a los estados generales para decidir si el clero y la nobleza pagaban impuestos. ¿Por qué? Recuerden que Francia se hallaba sumida en una gran crisis económica. Sin embargo, ellos tenían la ventaja porque el voto era por estamento y no por cabeza. ¿Qué quiere decir? Recuerden que solamente existían tres estamentos: el clero, la nobleza y el Estado llano. Obviamente, la nobleza y el clero iban a votar en contra de pagar impuestos, es decir, la votación iba a ser 2-1. Por eso les convenía más por estamento y no por cabeza. En la etapa monárquica, que dura de 1789 a 1792, podemos ver varias etapas también. Veamos la de los estados generales en 1789. El tercer estado propone peticiones favorables al pueblo. ¿Recuerdan la reunión que Luis XVI llamó a los tres estados? Pues en esta reunión es precisamente donde el tercer estado propone estas peticiones favorables al pueblo. Al ver que el clero y la nobleza no ceden, el tercer estado decide reunirse de manera separada.
Se crea la Asamblea Nacional el 7 de junio de 1789 y esto marca el estallido de la Revolución. El rey clausura la sala de sesiones de la Asamblea y esto se reúne en la sala de juego de pelota. Y es en esta reunión donde escriben una nueva constitución para Francia. Durante la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791, el rey cede ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional e invita a los tres estamentos a reunirse de nuevo. Surge la Asamblea Constituyente y de esta manera el rey pierde su autoridad. Es aquí donde se empieza a resquebrajar la monarquía. En esta Asamblea Constituyente hay varios acontecimientos, entre los cuales destacan la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución de 1791 que reconoce tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y también sucede el intento de fuga por parte de Luis XVI y debido a esto es encerrado en las Tullerías. En la Asamblea Legislativa de 1791 a 1792, esta asamblea se muestra mucho más hostil hacia la monarquía. Y los principales acontecimientos fueron estos: el asalto a las Tullerías y prisión definitiva de Luis XVI, la declaración de guerra a Austria y aparición de tres partidos políticos, los fuldenses, los girondinos y los jacobinos. Ahora veamos qué sucede en la etapa republicana, que va de 1792 a 1804. Surge la convención que dura de 1792 a 1795. Se disuelve la Asamblea Legislativa y uno de los principales actos es la abolición de la monarquía y declaración de la república. También se declara el sufragio universal y también se procesa y se condena a muerte a Luis XVI en enero de 1793. Es debido en esta etapa también donde surge la época del terror, donde se forma un gobierno revolucionario bajo el mandato de Robespierre. Es aquí donde se condena a la guillotina a María Antonieta, pero también a muchas otras personas, muchas de ellas inocentes. El mandato de Robespierre termina cuando sus enemigos lo mandan a la guillotina. Veamos ahora qué sucede con el directorio, que dura de 1795 a 1799. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año tercero, que establecía el directorio, gobierno republicano de tinte moderado. Y este directorio estaba organizado por dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo, que estaba a cargo del directorio, era integrado por 5 miembros y el poder legislativo estaba conformado por dos consejos, el de los 500 y el de los ancianos. Es también este directorio el que hizo frente a las invasiones de los ejércitos extranjeros. Aquí destaca la figura de Napoleón Bonaparte. Él da un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, conocido también como 18 de Brumario. Sucede ahora el consulado de 1799 a 1804. Napoleón abolió el directorio mediante un golpe de Estado, establece el consulado de apariencia republicana, pero con tendencia monárquica. Cabe destacar que Napoleón se declara emperador en 1804. Y el consulado constaba de dos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo. El poder ejecutivo estaba formado por 3 cónsules, siendo Napoleón el primer cónsul. Y el poder legislativo constaba de un consejo de estado, de tribunado y un cuerpo legislativo, 300 representantes y un senado. Esto ha sido todo por este video. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de la Revolución Francesa. Solo me queda darles las gracias por su atención.